El ejercicio dice, para el circuito mostrado, determine la potencia en la resistencia. Nos da un circuito, como dicen acá, nos dice que tenemos que hallar la potencia en esta resistencia. Entonces ustedes al ver estos dos circuitos aquí en paralelo, estas dos fuentes en paralelo, pucha, no, ya he fregado, no sé qué hacer, digamos. O pueden hacer lo mismo que hacen con resistencia, lo que les he enseñado. B es igual a B por B1 por B2 sobre B1 más B2, digamos, pueden hacer eso. No sé, a simple intuición, digamos, ustedes, porque nunca han visto esto, digamos, una fuente en paralelo. Entonces, les quería dar un pequeño resumen, ¿ya? Para cuando se encuentran fuentes de tensión en paralelo, digamos, si tienen el mismo valor, esta fuente de tensión se toma como uno solo. Ya, chicos, la teoría es equivalente a uno solo. ¿Ya? Si tiene diferentes valores, ya es, no creo que les metan, ya es algo más profundo. O sea, el sistema se quiere estabilizar a uno o otro, ya es tema ya más profundo, en el que lo van a llevar en circuitos uno. Pero esta es la forma. Siempre les van a dar, creo que iguales, no creo que les den diferentes. Cuando les dan iguales, solo se toma como uno solo, la fuente de tensión. Y si tenemos fuentes de tensión en serie, tenemos la fuente uno, la fuente 2. Cuando son en serie sí se suman. Ya sabemos eso, ¿no ve? Porque y también tiene que ver la polaridad, ¿no ve? Tienen que tener la misma polaridad. Aquí también tienen que tener la misma polaridad. En el caso, digamos, que este tenga más acá y menos acá, ya se anulan, digamos, las dos fuentes. Hagan la prueba con su pila, ven qué sucede. Coloquen las dos fuentes de esa manera. Es como si fuera, digamos, su batería una batería, digamos, de su control remoto, cualquier batería, digamos. Traten de hacer este experimento, a ver. Si tienen un tester, traten de medir cuánto es la tensión. Miden aquí la tensión en estos dos bordes. Digamos, la batería que generalmente tiene 3 voltios, 3 más 3 voltios en su aparato, en su tester, les va a dar 6 voltios. Y si hacen dos baterías de 3 voltios de esta manera, midan acá y acá, les va a dar igual 3 voltios. Hagan ese experimento, a ver, para que ustedes se saquen de la duda todo esto, lo que es teoría. ¿Ya? Como les digo, en materias de carrera van a avanzar, es como teoría y también como laboratorio, van a verificar todas esas cosas. Ya, entonces, este pequeño recuadro, cópiense, por favor, pónganlo en Auxilio. su formulario. Sí, dígame. ¿Cuál es el objetivo de poner dos fuentes en paralelo? Aquí dos fuentes en paralelo, Sí, para aumentar la corriente, yo diría. ah, ya, ya, Dos ya. fuentes en paralelo, ¿eh? Va a tener un poco más de corriente. Sí, porque el voltaje va a ser el Mm, mismo, ¿no? Al final, sí. pero La la corriente corriente. ya no va a ser sumada, digamos. Este va a tener una corriente, digamos, creo que generalmente es 6 miliamperios, creo que ustedes pueden ver. Corriente uno, 6 miliamperios más 6 miliamperios. Aquí en la salida nos va a dar 12 miliamperios. Entonces, para eso, es para eso, digamos. Cuando quieren mover un servomotor, digamos, ¿no ve? Digamos, esta fuente, digamos, tenemos una fuente digamos, generalmente tenemos fuentes del cargador de 5 voltios. Entonces, no, ese servomotor no funciona, digamos, ¿no ve? No para cosas pesadas. Y se aumenta una fuente en paralelo. Así tiene más corriente y por ende va a tener más potencia nuestro servomotor. Eso nos va a servir para robótica también. En robótica se maneja muchos servomotores o cualquier otro tipo de motores. Puede el motor paso a paso. Hay diferentes cosas. Es interesante también. Un principio de robótica también pueden hacer eso. Con esa teoría pueden hacer eso, diré. Los robots quieren construirse algo, digamos. ¿Ya? Listo, gracias a... Y si queremos colocar, como decís, que me gusta esa inquietud que tienen. Si queremos colocar en serie, digamos, dos fuentes, es para aumentar el voltaje. ¿Ya? Ya, teniendo en cuenta ya este pequeño recuadro, vamos a hacer el ejercicio. Para el circuito mostrado, determine la potencia en la resistencia. Necesitamos determinar la potencia en esta resistencia. Entonces, por teoría, se me ha pasado una hoja. No, se me ha pasado una hoja, chicos, no la puse. Una hoja falta. No la puse en mi PDF. No sé dónde lo puse.
Creo que no lo guardé, chicos. No lo descargué. ¿Cómo hacemos? Un momento, ¿puedes pausar el video, por favor, Mauricio? Ya. Esta hoja se me ha ido para adjuntar mi PDF. Directamente se ha ido a la otra. Entonces, en continuación a esta, estaba esta. Ya. Reduciendo el circuito, aquí teníamos un circuito en paralelo, ¿no ve? De dos fuentes. Entonces hemos dicho que por nuestro recuadro, que va a ser uno solo, ¿no ve? Una sola fuente de voltaje. Y el otro va a seguir manteniéndose. Pero aquí también tenemos una fuentes de tensión en serie, ¿no ve? Entonces, cuando tenemos fuente de tensión en serie, lo sumamos. Vamos a tener dos veces la fuente de tensión B. Ya. Entonces, este circuito va a equivaler a un circuito con una impedancia, diré, porque va a tener una parte de resistencia del resistor y una parte de inductancia. Entonces va a equivaler a todo este circuito de acá. Lo voy a acercar un poco para que se vea mejor. Aquí está. Ya. Entonces, esta impedancia, ¿qué va a equivaler? Va a equivaler a la resistencia más J veces o I veces, depende de la notación, X. Va a ser positivo porque es un inductor, ¿no ve? Ya. Entonces, hallamos por la ley de Ohm para circuitos de corriente alterna, sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la impedancia Z. De aquí despejamos la corriente que está circulando en este circuito, el voltaje sobre Z. El voltaje no está dando su ángulo de desfase, así que asumimos que es un ángulo cero. ¿Ya? Entonces, la Z. ¿Cómo hallamos el módulo de Z? El módulo de esto. Se da fórmulas, ¿no ve? Es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Ese es el módulo. ¿Y cómo hallamos el ángulo de Z? El arco tangente de X sobre R. La parte imaginaria sobre la parte real. Así es como hallamos su argumento. Les he dado estas fórmulas. ¿Ya, chicos? Ya. Entonces, haciendo el ejercicio algebraico correspondiente, sabemos que entre módulos se dividen, ¿no? O se multiplican. Es mejor hacer en forma polar, les dije, cuando es multiplicación o división. Entonces tenemos aquí el b sobre raíz cuadrada de r cuadrado más x cuadrado. Tenemos aquí su corriente eficaz más su argumento, el ángulo, que como este está positivo, pues como es división, va a restar acá, ¿no ve? Para nuestro ángulo. Es menos la cotangente de x sobre r. Ya tenemos la corriente. Entonces sabemos que la potencia es igual a esta formulita, es igual al voltaje eficaz por corriente eficaz por el coseno de tita, por el coseno del ángulo de desfase. ¿No ve? Pero nos pide hallar, aquí tenemos que hallar nuestro criterio, donde está en el ejercicio, nos pide hallar la potencia en el resistor. Entonces, ¿cuánto es el ángulo de desfase en el resistor? Chicos, ¿cuánto es el ángulo de Cero, desfase? cero. Exacto, es cero. Entonces, como el ángulo de desfase es cero, el coseno de cero es 1, ¿no ve? El coseno de cero es 1. Entonces nos va a quedar solamente B eficaz por I eficaz. Eso es lo que continúa aquí. Entonces, por teoría sabemos que el resistor que en un resistor el ángulo de desfase entre la corriente y el voltaje es cero. Entonces el coseno de phi es igual a 1. Entonces nuestra fórmula de potencia nos queda de esta manera. Voltaje eficaz por corriente eficaz. Pero sabemos que en un resistor el voltaje eficaz por la ley de Ohm es igual a la corriente eficaz por el valor de la resistencia, es el voltaje sobre el resistor. Entonces esto lo reemplazamos acá. Nos va a quedar corriente por corriente, y esto es corriente al cuadrado por el valor de la resistencia. Entonces, ¿qué es igual a la corriente? Chicos, la corriente eficaz. La corriente eficaz va a ser todo este valor, ¿no ven? Sabemos, ¿no? Sin menos el ángulo. Esta es la corriente eficaz. 2 veces B sobre la raíz cuadrada de R cuadrado más X al cuadrado. Entonces, acá los reemplazamos.
2 veces b, raíz cuadrada de r cuadrado más x al cuadrado. Entonces esto sería 4 veces b al cuadrado sobre raíz cuadrado con raíz se van, r cuadrado más x al cuadrado. Esta es la potencia del módulo con un ángulo de desfase de 0 grados. Listo. ¿Ya entendí, chicos? ¿Alguna duda? Ninguna, ¿no? Ya. Con este ejercicio similar, si ya resolví. Solamente quería explicarles esta parte de acá. Ya, ahora voy a avanzar. Un circuito como este. Ya. ¿Qué nos dice el enunciado? Nos dice hallar la potencia total y las potencias en cada uno de los elementos pasivos con B igual a 220 raíz de 2 seno de 1000T más 30 voltios. Este está en el tiempo, ¿no ven? Este voltaje. Bien. Y este es el circuito. Pueden copiar acá. Estos son los datos que nos da. R1 tiene 1.5 kiloohmios. R2, que equivale a esto, tiene 4 kiloohmios. L1, que es igual a L2, igual a un henrio. L1 igual a L2 igual a un henrio. Y el capacitor tiene 4 microfaradios. ¿Pueden copiar eso, chicos? ¿Le voy a dar tiempo? Se nota, ¿no? ¿O Sí, va a ser? sí, accederé. Ya. Copien el circuito. Nos dice ya la potencia total y las potencias en cada uno de los elementos pasivos. Ha hecho un ejercicio más complejo que esto de paso, ¿no? En la anterior clase. Pero no se pasa el video. Qué mala oxi que soy. Ya, espero que hayan copiado todos. ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? Un ratito, sí. Ya, los espero. Ya está. Ya. Entonces continuamos. Entonces lo primero que cuando tenemos que resolver circuitos de corriente alterna es convertirlo todo a fasores, ¿no ve? Entonces, aquí vamos a tener un fasor que va a ser solamente, que va a tener solamente la parte real. Aquí vamos a tener un fasor que solo va a tener la parte imaginaria, que va a ser una reactancia inductiva. Y aquí vamos a tener un fasor combinado. Va a tener una parte real, la parte imaginaria que esta inductancia va a ser positiva y esta inductancia va a ser negativa. O esta reactancia va a ser negativa. Entonces tenemos tres fasores, ¿no ven? Ya, entonces como tenemos tres fasores, como aquí está, tenemos Z1 que va a equivaler a este, Z2 que va a equivaler a este elemento y Z3 que va a equivaler a este conjunto de elementos pasivos. Entonces tenemos que hallar el valor de sus fasores. Entonces Z1 es netamente, les dije que es netamente resistivo, ¿no ve? Entonces su valor es 1.5 kiloohmios, 1.5K más 0 en I. Tenemos Z1. Ahora Z2, que es 0 en la parte real, o que no tiene resistencia, más XL en I. Pero XL aquí es igual. Les dije que XL es igual a la frecuencia por la longitud.
Digo, por la inductancia, perdón. He confundido con otros ejercicios. Es por la inductancia, por orden de la inductancia. ¿Ya? Entonces, reemplazamos el valor de la frecuencia angular, ¿cuánto es? Lo sacamos de ese valor, del voltaje en el tiempo. Entonces, el valor de la frecuencia angular de W es igual a 1000. Entonces lo colocamos acá. 1000 por el valor de la inductancia. ¿Cuánto vale esta inductancia? L1, un Henry, ¿no ve? Entonces lo colocamos solamente uno. Entonces, la X inductiva nos va a salir 1000 ohmios, o equivalente a un K en I. Esta es nuestra impedancia 2. Ahora, la impedancia 3. La impedancia 3, como vemos, tiene una parte resistiva. ¿No ven? Entonces, ¿qué equivale? ¿Qué su valor es? R2. ¿Dónde está? Aquí está. No, no está, me avancé mucho. Aquí está. Tiene una parte real, que es R2, más una impedancia inductiva menos una impedancia, o perdón, una reactancia capacitiva. Bien, chicos, este es el valor así como lo tomaríamos. Entonces, hallamos el valor de la reactancia inductiva. La reactancia inductiva es igual a la frecuencia angular por el valor de la inductancia 2. Entonces, la frecuencia angular ya sabemos que es 1000 por el valor de la inductancia 2, que tiene un valor de 1 Henry. Entonces, tenemos 1000 ohms. Ahora hallamos la reactancia capacitiva, que tiene que ser negativo, ¿no ven? Yo ya directamente aquí le he puesto. Aquí tiene que ser una suma, XL más XC. Aquí es donde tiene que ser negativo. Ya ha sido un error de forma. Ya, entonces, tenemos acá nuestra formulita. La frecuencia angular W es igual a 1000 por el valor de la capacitancia, que era 4 microfaradios, ¿no ven? O sea, 4 microfaradios. Y esto va a ser igual a, haciendo cálculos, 250 ohms. Hagan cálculos correspondientes. A ver, yo no he verificado si estaba bien esto. Directamente, a la rápida lo he hecho. Así. Voy a verificar. Ustedes me verifican también. Va a ser mucho mejor. Ya no voy a perder tiempo calculando. ¿Está bien ese valor, chicos? 1000 por 4 por 10 a la menos 6. Sí, sale 250 ohms. Aquí está. Exacto. Entonces, reemplazamos. La R2, ¿cuánto vale? Como dato vale 4 kilo ohmios. Lo colocamos ahí, 4 kilo ohmios. Más la X inductiva menos la X capacitiva. Entonces hemos hallado estos valores, 1000 menos 250 ni. Y tenemos este valor de la impedancia Z3. 4K más 1000 menos 250 sería 750 ni. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos queda hacer? Tenemos que reducir este circuito a un circuito que solo tenga una fuente de tensión y una impedancia equivalente, ¿no ve? Entonces vemos que Z2 y Z3 están en paralelo. Entonces los reducimos. Y la Z2, Z3 va a ser igual a Z equivalente 1. Entonces aquí es igual a Z equivalente 1. Va a ser la multiplicación de Z1 por Z3 más Z2 más Z3. Todo este valor. Y entonces reemplazamos valores. Z2 aquí es igual a 1K en I por Z3 aquí es igual a 4K más 300 en I. Y tiene que ser ese valor. Abajo igual 1K en I más 4K más 750 en I. Equivale a Z3. A ver, lo hacemos. Nuestra calculadora Casio. Tenemos 1 por 10 a la 3 en I. Multiplicado por 4 por 10 a la 3. Esto entre paréntesis lo tengo que colocar. 4 por 10 a la 3. Más 750 ni. Listo, abajo lo mismo. 1 por 10 a la 3
en I más 4 por 10 a la 3 más 750 en I. Vamos a ver si sale lo mismo. No quiero en complejos. Me sale 932.12 con ángulo de 76.99, 77 directamente. Ya, vamos a ver, yo le verifico con la calculadora, sale lo mismo. Ustedes también verifiquen el modo de practicarse, chicos, por favor. Ya. Entonces tenemos Z equivalente 1. Entonces Z equivalente 1 está en serie con Z1, ¿no ven? Chicos. Entonces, como está en serie, directamente el Z equivalente total va a ser la suma entre Z equivalente 1 más Z1. Aquí está Z total, va a ser Z1 más Z equivalente 1. Entonces, solamente hemos sumado esto, más esto es lo que tenía, lo sumo más 1.5 por 10 a la 3. Sale ese valor en forma cartesiana, yo lo quiero en polar. Entonces me sale 1935, 1936, algo ya ha pasado ahí, con ángulo de 27.98, 27.97. Algo ya ha pasado. Gracias por los decimales, porque ahorita directamente lo he hecho con ANS. ¿Pero les sale este valor a ustedes, chicos? Hagan esta suma. Ya les enseñé a manejar la calculadora. En modo complejo. ¿Me dicen si sale ese valor o podemos cambiar el otro valor? Aunque es difícil cambiar, ¿ya? Ahorita. Ya, nos quedamos con este valor. En el caso, digamos, que si ha habido un error grave, digamos, de que esto ya sea 1800, digamos, ya en ese caso ya tendría que volver a rehacer el ejercicio. ¿Está bien, chicos? ¿Sale este valor? Nadie me responde, nadie quiere hacer. Entonces deben estar durmiendo ya si las 10, pues ya, con razón. Con razón, deben estar durmiendo ahorita todos. Mañana voy a ver el video, así. Un día antes del examen voy a ver el video. A ver, vamos a hacerlo. Aquí nadie quería ayudarme. 27.97, 98, directo le he puesto. Ya. Y ahora por los decimales de Z total sale este valor. Ya le he confirmado. Ahora, aquí, ¿no ven? Por el guión, para el circuito, tenemos que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la Z total. Entonces el voltaje es 220 con un ángulo de desfase de 30, que sale de acá. Aunque también nos ha dado el dato, pero sabemos que es equivalente a esto. Esto es en temporal y esto es en el plano fasorial. Ya volvemos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me perdí, me perdí. Aquí está, 220. Y con la Z total que hemos hallado, 1935.32 con un ángulo de 27.98. Ya lo voy a calcular directamente, les voy a explicar. Ustedes tienen que calcular, tienen que verificar estos datos en casa. ¿Ya? Entonces la corriente me sale 0.114 con un ángulo de desfase de 2.02. Yo tengo la corriente. Teniendo la corriente y teniendo el voltaje, podemos verificar cuánta potencia está entregando el circuito. Entonces, por esta formulita sabemos que la potencia aparente es igual al voltaje por la corriente conjugada. Entonces reemplazamos el voltaje 220 con la corriente 0,114 conjugada, con signo negativo. Entonces, haciendo esta multiplicación, tenemos que la potencia aparente es 25.08 con un ángulo de desfase de 27.98 voltiamperios. Ya hemos hallado el primer inciso que nos decía, hallar la potencia total. Hemos hallado la potencia total. Ahora nos pide hallar las potencias en cada uno de los elementos pasivos. Entonces tenemos que hallar la potencia en cada uno de los elementos pasivos. Entonces tenemos que desglosarlo de nuevo. Entonces, esta Z equivalente total, ¿a qué corresponde? Corresponde a Z1 más Z equivalente 1.
Entonces, como está en un circuito en serie, la corriente, esta corriente que hemos hallado, va a ser la misma para Z1 y para Z equivalente 1, ¿no ve? Entonces, teniendo la corriente ya en Z1, podemos hallar su voltaje, ¿no ve? Chicos, entonces, hallamos el voltaje en 1 por el de ohm. Voltaje 1 es igual a la corriente por el valor de Z1. Entonces, reemplazamos. Voltaje 1 es igual a 0.114 con un ángulo de 2.02, 2.02, por el valor de Z1, que es 1.5 cas. ¿Lo ven? Entonces, haciendo la multiplicación correspondiente, nos sale que el voltaje 1 es igual a 171 con un ángulo de 2.02. Y teniendo el voltaje y teniendo la corriente, podemos hallar la potencia. Entonces, la potencia aparente para el elemento pasivo 1 es igual a el voltaje por la corriente conjugada. Entonces, el voltaje ya hemos hallado para este circuito, para este elemento pasivo, para Z1, es 171 con un ángulo de desfase de 2.02 por la corriente conjugada, 0.114 con un ángulo de desfase de 2.02, pero conjugada, negativa. Haciendo haciendo el cálculo correspondiente, la potencia 1 nos sale que es 19.5 con ángulos de desfase 0. Y aquí la teoría es correcta, ¿no ve? La potencia que disipa un circuito netamente resistivo, en este caso netamente resistivo, el ángulo de desfase entre la corriente y el voltaje que se ve reflejado acá es 0, ¿no ve? Y aquí la pregunta del millón también, no sé cómo lo diría. ¿Cuánto va a ser el ángulo de desfase para el Z2, para L1? Por 5 puntos, al que primero que responda. ¿Cuánto va a ser el ángulo de desfase en Z2? 90 grados. Exacto, 90 grados. ¿Cómo te llamas? Lumber Chipán. Limber Chipana, ¿eh? Ah, pues igual vos participas bien. Tú igual con Edison y Mauricio participan. Voy a considerar algo. Limber Chipana. Ya. ¿Ya te he notado? Entonces, su compañero está en lo correcto. Porque Z2, esto es que va a equivaler a un circuito de inductancia pura. En teoría les dije que el ángulo de desfase entre la inductancia en un circuito de inductancia pura es 90 grados, ¿no? Positivos. Y para este elemento pasivo, la potencia que va a avanzar en sí, va a tener un ángulo de desfase de menos 90, ¿no ve? Eso ya lo he explicado cuando son, digamos, propios, solo son, como les digo, individuales, se diría la palabra que se buscan. Cuando son solo individuales, en un circuito de resistencia, el ángulo de desfase entre corriente y voltaje cero, para una inductancia es 90, para un capacitor es menos 90. Ya, teniendo en cuenta esa teoría, continuamos nuestro ejercicio. Hemos hallado la potencia en el elemento pasivo 1, Z1. ¿Ya? Entonces, una vez teniendo eso, ahora hallamos el voltaje equivalente 1, que es igual a la corriente por Z equivalente 1. Estamos hallando la corriente aquí en Z1. Estamos hallando el voltaje, perdón. Como sabemos que la corriente es la misma, podemos hallar su voltaje. Entonces, el voltaje va a ser la corriente I por Z equivalente 1. Entonces, la corriente I es 0.114 con un ángulo de 2.02. Y por la Z equivalente 1, que lo hemos hallado acá. Z equivalente 1 que está aquí, está 932.12 con un ángulo de desfase de 77. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí está. 932.12 con un ángulo de desfase de 77. Entonces, haciendo esta multiplicación correspondiente, nos da que el voltaje equivalente 1 es igual a 106.26 con un ángulo de desfase de 79.02. Ya.
Entonces, un coche, por favor, espérenme. Están llamando. Cliente pasado. Ya. Ya vamos allá al voltaje. ¿Para qué vamos allá al voltaje equivalente 1? Porque sabemos que el voltaje aquí en estos dos terminales va a ser la misma que en los elementos pasivos Z2 y Z3. ¿Por qué? Porque están en paralelo, ¿no ven? De aquí es donde hemos hallado. Z2 con Z3 va a equivaler a Z equivalente 1. El paralelo de Z2 y Z3 va a equivaler a Z equivalente 1. Es lo que quiero decir. ¿Ya? Entonces hemos hallado el voltaje en Z equivalente 1 con este valor. Vamos a ver voltaje. Voltaje en equivalente 1. Entonces el voltaje, como está en el circuito en paralelo, va a ser la misma para Z2 y va a ser la misma para Z3. Entonces, con ello podemos hallar la corriente en Z2 y la corriente en Z3. Ya. Entonces, la corriente en Z2, aquí directamente de la ley de Ohm he despejado la corriente. ¿No ve? Es el voltaje 2 sobre Z2. Entonces, el voltaje 2, como les dije, que para un circuito en paralelo, es igual son iguales. Entonces, colocamos este voltaje equivalente 1 que hemos hallado acá sobre su respectivo valor Z2. Entonces, voltaje equivalente 1, hemos hallado, tiene el valor de 106.26 con ángulo de 79.02 sobre Z1, digo Z2, perdón, que es un K en I. Esto de todo lo volvemos en forma polar, lo diríamos. Entonces, en forma polar, o lo dividimos y lo dividimos. La corriente nos sale 0,106 con ángulo de desfase de menos 10.98. ¿Ya? Ya teniendo la corriente y el voltaje en esas dos terminales, podemos hallar la potencia en el elemento pasivo 2. Entonces la potencia va a ser igual al voltaje por la corriente conjugada. Entonces el voltaje es 106.26 con ángulo de desfase de 79.02 por 0.106 por un ángulo de desfase de 10.98, que equivale a la corriente que está pasando por este elemento pasivo, que es Z2. Y entonces se verifica, ¿no? Haciendo esta multiplicación, lo que les he dicho anteriormente, que el ángulo de desfase va a ser 90 grados. Y su potencia eficaz, lo diríamos, es 1.26. Y en el plano cartesiano nos quedaría de esta manera, ¿no ven? 11.26, perdón, en I. Y si ya tenemos ese valor, es el que más nos importa más que todo. Ahora, hallamos la corriente en 3. Tenemos ahí la corriente en 2, ahora tenemos que ir la corriente en 3. La corriente en 3 va a ser igual al voltaje en 3 sobre Z3. Pero sabemos que el voltaje 3 es igual a voltaje equivalente a 1 sobre Z3. Entonces, voltaje equivalente a 1 es 106.26 con un ángulo de desfase de 79.02 sobre Z3, que ya hemos hallado anteriormente, que es 4K en la parte real más 750 en la parte imaginaria. Haciendo la álgebra correspondiente, colocando nuestra calculadora, tenemos que la corriente 3 es 0.026 con un ángulo de desfase de 68.4. Entonces, teniendo la corriente y el voltaje, podemos hallar, chicos, se me ha perdido aquí, la potencia 3, no lo tengo aquí, chicos, me ha pasado un error. Voy a abrir un documento Word para poder complementarlo. Pero ustedes ya me están siguiendo, espero que lo van a tener en continuo este valor. Entonces tenemos la corriente, esta fórmula, S3, ¿no? S3 va a ser igual al voltaje por la corriente conjugada. Cierro, sí. Entonces tengo acá, tengo la potencia S3 igual a el voltaje 3 sería, lo voy a colocar como subíndices, el voltaje 3
por la corriente 3 conjugada. Esto tiene que ser conjugado. Corriente 3 conjugada. Listo. Ese sería nuestro S3. Entonces, ¿cuánto es voltaje 3? Voltaje 3 va a ser igual a esa misma, les que dije, 106.26 con un ángulo de desfase de 79.02. 106.26, un ángulo de desfase de 79.2, creo que no. Recuerden, 0.2. 0.2. 106.6 ya. Multiplicado por la corriente conjugada. La corriente conjugada es 0.026. 26 con un ángulo de desfase de 68.4. Pero es conjugado, ¿no? Es un signo negativo acá. ¿Cuánto nos saldría ese 3? Vamos a hacerlo acá, 106.26. Esto con un ángulo de desfase de 79.02. Esto multiplicado por 0.026 con un ángulo de desfase de menos 68.4. Esto lo quiero en forma compleja. Me sale un valor de 2.76 con ángulo de 10.62. 2.76 con ángulo de desfase de 10.2. No, perdón, 10.62. Listo, ya tenemos la potencia 3. 3 voltiamperios. Ya tenemos la potencia 3. Y esta es la parte que me faltaba ayer. Esta parte me faltaba ya la potencia 3. Ya. Ya, entonces, como ya tenemos el valor de corriente, ya tenemos también ¿dónde está? Este es el valor de... aquí me confundí, chicos. Es el valor de potencia 3, digamos, es como si fuera esto un solo elemento, ¿no ve? Un solo elemento pasivo, es lo que me faltaba. Pero este elemento pasivo Z3 es lo que no es lo que me he saltado, es consiguiente a este ejercicio. Este elemento pasivo Z3 equivale al circuito en serie entre el capacitor, el resistor y el inductor, ¿no ve? Chicos, entonces el ejercicio nos pide ya la potencia en cada uno de los elementos pasivos. Nos falta ya la potencia en el capacitor, la potencia en el resistor 2 y la potencia en el inductor 2. Ya. Entonces esta corriente que hemos hallado, como es sobre este Z3, sobre este elemento, que compone un circuito en serie, esa corriente va a ser igual en este capacitor, e igual en este resistor, e igual en este inductor. ¿Ya, chicos? Entonces, hallamos el voltaje sobre el capacitor. ¿Ya? Entonces, el voltaje sobre el capacitor va a ser la corriente 3 que hemos hallado acá, la corriente 3, por la reactancia capacitiva, ¿no ven? O por, sí, la reactancia capacitiva, exacto. Entonces tenemos la corriente 3. Entonces, la corriente 3 es 0.26 con ángulo 68.4, es 0.26 con 68.4 por la reactancia capacitiva, que es menos 250 en I. ¿Pueden comprobarlo ustedes eso? ¿Dónde está? Acá, con esto. O también ya hemos hallado acá la resistencia capacitiva es 250 ohmios. Ya no hemos hecho eso. Pero tiene un signo negativo, ¿no ven? Menos 250 ni. Entonces, haciendo este ejercicio, o haciendo este cálculo correspondiente, tenemos que el voltaje sobre el capacitor es 6.5 con ángulo de desfase de menos 21.6. ¿Ya? Entonces, teniendo el valor del voltaje y la corriente que está circulando por este capacitor, usando esta fórmula de potencia aparente, tenemos que voltaje sobre el capacitor por corriente 3 conjugada es igual a la potencia aparente.
Entonces, reemplazando datos, 6.5 con ángulo de desfase de menos 21.6 por 0.026 con ángulo de desfase de menos 68.4. Haciendo el cálculo correspondiente, nos sale que la potencia sobre el capacitor es igual a 0.169 con un ángulo de menos 90 grados. Como ven, se verifica, ¿no ve? El ángulo de desfase cuando es capacitor puro. Ya. Aquí también está en su forma cartesiana. Ya. Ahora queremos hallar el voltaje o la potencia sobre el resistor. Nos hallamos la potencia sobre el resistor. La corriente sabemos que es la misma, ¿no ve? La corriente I3 que hemos hallado. Entonces, hallamos el voltaje sobre el resistor. Aquí estamos. Va a ser igual la corriente sobre el resistor por la impedancia del resistor. La corriente sobre el resistor es igual a la corriente 3, que es 0.026, con un ángulo de desfase de 68.4, por 4K, que equivale al valor del Z del resistor. Entonces, el voltaje en el resistor va a ser este valor, 104.4, con un ángulo de desfase de 68.39. Ahora hacemos el mismo procedimiento, como ven, se ha vuelto mecánico, ¿no ven? Estos ejercicios. Hacemos que la potencia aparente en el resistor es igual al voltaje en el resistor por la corriente 3 conjugada. El voltaje en el resistor lo hemos hallado 104.4 con un ángulo de desfase de 68.39 por la corriente, que es la misma, ¿no ven? 0.026 con ángulo de desfase de menos 68.4. Como pueden ver, sale su ángulo de desfase igual a 0, ¿no ven? Y el valor de módulo es 2.71. Ya tenemos eso. Ahora tenemos que hallar el voltaje sobre el inductor 2. Sobre este inductor 2. Ese es su ángulo de desfase, nos tiene que salir 90, ¿no ve? Ya, entonces, tenemos que 0.026 con un ángulo de desfase de directamente el voltaje, estoy viendo aquí, es la corriente 3 por un K en I. Entonces, el voltaje sobre el inductor va a ser 26.1 con un ángulo de desfase de 158.39. Y lo mismo, el mismo procedimiento, que la potencia aparente es igual al voltaje en el inductor 2 por la corriente 3 conjugada. Reemplazamos el dato 26.1 con ángulo de desfase de 158.39 por la corriente 0.026 con ángulo de desfase de menos 68.4. Y la potencia nos da en el inductor 2 0.68 con ángulo de desfase de 90 grados. Chicos, ya hemos hallado todas las potencias en todos los elementos pasivos. ¿Ya? Y esto lo he sumado, lo he confirmado. La suma de estas potencias, de esta, más esta, más esta, más esta y más esta, nos tiene que salir la potencia total. ¿Qué quiere decir con eso? Entonces, hemos hallado una potencia total, ¿no ve? Entonces, la suma, digamos, la potencia en acá, en acá, en acá y en acá. 1, 2, 3, 4, 5 potencias vamos a tener. Esa suma tiene que ser igual a la potencia total del circuito. Y lo he verificado, ustedes verifiquen, a ver, sumen S1 igual a S1 más S2, más S en el capacitor, más S en el resistor, más S en el inductor 2. Van a ver que les va a salir casi el mismo valor, 25.14 con ángulo de 27.94. 25.08, 27. Quizás por los decimales no haya sido igual, pero similar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Haciendo con todos los decimales nos va a salir igual. Ya. Y listo. ¿Quieren hacer un ejercicio más, chicos? ¿Puedes pararlo hasta ahí, Mauricio, por favor?